¿Quieres escribir una historia de fantasía juvenil, pero no sabes exactamente qué estructuras utilizar o qué técnicas de worldbuilding puedes utilizar para desarrollar tu historia? Hoy vamos a hablar de ello aquí en el podcast. Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial. Ariadna Arias es escritora y creadora de contenido literario en redes. Es autora de La vida es una mierda y luego te mueres, título del que por cierto soy muy fan, y de su próxima novedad, No dejarás que la bruja viva, que sale con Match Stories el próximo 7 de mayo. Y me escribió para plantearme un tema muy interesante para grabar en este podcast. Hola Ariadna, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien. ¿Y tú? Bien, aquí. Un poco estresada porque te acabo de contar de perseguir al perro para poder poner una lavadora, pero bien, tranquilita. Todo sea eso, porque los animales son adorables y bueno, pueden hacer lo que quieran. Están en su Sí, derecho. pero mi salud mental no está para eso, pero bueno. Ya, te entiendo, te entiendo. Yo tengo 2 gatos y un perro. A veces es un caos. Sí, vivimos en zoos, pero bueno, bien, está bien, está bien. Y bueno, Ariadna, ¿nos hablas un poquito de No dejarás que la bruja viva? Sí, claro, pues mira, no dejarás que La bruja viva es una fantasía romántica que trata sobre una familia de brujas que siempre han pues defendido su planeta frente a los demonios, porque hace muchos años les abrieron las puertas del infierno, ¿no? Pero hace 20 años o así, por fin consiguieron cerrar las puertas del infierno, los expulsaron y ahora como que viven en paz y la brujería pues ya no ha vuelto a ser lo que era, está un poco obsoleta, pero una de ellas, una de las hermanas, Wyatt, la protagonista que se llama Ember, pues vuelve a casa pues en invierno para hacer un ritual que refuerza el velo entre los mundos para que esas puertas no se vuelvan a abrir. Y mientras hace el ritual con sus hermanas, pues un demonio le ofrece algo que ella siempre ha querido y como ella es un poco así, moralidad gris chunga, pues acepta. Y desata como un apocalipsis sobre su pueblo que tendrán que arreglar como puedan y para arreglarlo pues tendrán que aliarse con sus enemigos más antiguos, que son la Hermandad de Cazadores de Brujas, y un extraño profesor que llegó al pueblo hace poco y que les ofrece ayuda y que se llama Dante, y con el que ella tiene como una conexión un poco extraña. Y bueno, obviamente es un demonio, o sea, no hago ningún spoiler porque ya lo pone en la sinopsis del libro, pero ahí hay un enemies to lovers también. Y básicamente es como una mezcla entre mi amor por la serie de Embrujadas, no sé si veías esa Te lo serie de iba a pequeña. decir, te lo iba a decir porque el nombre Sí, Wyatt, mira, he tirado un trípode todo en fin de la nervios. El nombre Wyatt es 100% Embrujadas. Estaba yo aquí en sí, plan, sí. ¡ay O de sea, aquí! tengo muchísimas referencias a Embrujadas, los cómics de las Witch también, cosas así que de pequeña yo amaba. Y Wyatt es, a ver, en parte es por Joan Wyatt, que fue una bruja que vivió en Europa, que era una bruja famosa del siglo XVIII, pero también obviamente es por Wyatt, el hijo de Piper y Leo. Y pues eso es juntar mi amor por Embrujadas y las Witch y Buffy cazavampiros, pues con sagas de fantasía como Una corte de rosas y espinas, Un príncipe cruel, tal. Y básicamente salió esto. Me estás hablando con la fan número 1 de Embrujadas. Quiero decir, a mi hijo le he puesto Leo por Leo. O sea, quiero decir, no hay más, serio? Me tía, te lo encanta. prometo. Guau, O me sea, encanta el nombre de Leo, ¿eh? es que Qué además es que fue guay. mi primer crush de la infancia, yo Ah, enamoradísima. O sea, yo cuando jugaba a las Embrujadas, yo era Piper. O sea, quiero decir, me encanta. abrazamos a este libro, lo queremos y lo protegemos en esta cuenta a partir de Me encanta ahora. la gente que era Piper, aparte son buenas personas. Yo era Phoebe porque amaba a Cole, o sea, Cole fue mi primer crush y que no terminasen juntos fue mi mayor trauma. Mira, no soporto. O sea, a mí, mira, yo he de decir que con la edad he sido mucho más fan de Phoebe, ¿sabes? Ujú. Pero cuando yo era pequeña no casaba nada con mi personalidad. Yo era más tranquila, yo era más Piper, más ordenada, más tranquilo, más todo, ¿no? Y mi Claro. hermana era Phoebe, que era el todoterreno. Y era como, no, tú para ti este, ¿no? Pero mi madre estaba enamoradísima de Cole. O sea, este podría Sí, ser es un podcast que hablando de embrujadas todo el rato y yo estaría contentísima, no yo te voy a estaría más mentir. de contenta. Yo haría un podcast solo de cada capítulo de Embrujadas. Y Sí, ahora que sí. he crecido, he de decir que he vuelto a ver la serie y mi favorita es Prue. Pero antes era Phoebe. Es que Prue es muy malota. Prue es muy Prue. A Prue la amamos total. Yo cuando ocurrió su muerte en la serie fue el peor día de mi vida. O sea, yo recuerdo ¿Verdad? llorar.
Llorar, Qué y en mal. fin, horrible. Y nada contenta con la aparición de Paige, aunque luego pues abrazamos a Paige y la Claro. aceptamos, ¿sabes? Pero Luego la bueno. aceptas, pero es que da mucha rabia, la verdad. Pero bueno, es como una decisión muy madura también, matar a un personaje. Sí, y sobre todo por las movidas que vi detrás, que te enteras ya de mayor con todas las Ya, movidas. ya. Y más ahora que ha pasado todo lo de que ella ha fallecido, la pobre, Sí. y no, nunca se arreglaron, me da mucha pena, pero bueno. Ya, es horrible, pero bueno, ojalá pudiéramos hacer nosotros cosas, pero aquí como fans, pues mirando todo el salseo desde fuera. Por eso venía a decirte, en la portada tenemos a un demonio morenazo. Sí, sí, Que bueno. bueno, unos aires a Cole sí se trae, O sea, Sí, la verdad que sí, que, a ver, que si tú lees la descripción que hay en el libro, no es el, o sea, esto me dio mucha pena porque cuando la ilustradora me pasó la ilustración, yo me quedé flipada y dije, wow, qué pedazo de ilustración. Y dije, lo que pasa es que él no es el que yo tenía en mente, pero me dio igual, porque es que lo había hecho tan bien y me encantó tanto el resultado que dije, ahí se queda, o sea, buah. por mí Pues perfecto. nada, apuntadísimo, ya sabéis, personas que nos estáis escuchando, si os gustaba Embrujadas, si os gusta el salseo Friends to Lovers, los demonios y demás, estoy yo aquí, que no soy muy de lectora fantasy en mis últimos años, a esto de ir a la librería el próximo 7 de mayo. Bueno, a ver, Match Story, ¿estás escuchando esto? ¿Quieres mandarme un ejemplar? Aquí estoy yo. Oye, te Ya lo mandamos, ¿eh? que le he hecho promo a vuestra autora. Hombre, Mandadme el no, pues libro. ya está, se va a quedar ahí, te lo mandamos, sí, No, sí, no, no, no te preocupes. que Es un no, que poco no. entre la broma. Prome- promesa de dedito, te voy a mandar un ejemplar, ya está. Ah, vale, maravilloso, por mí genial. ¿Veis? Esto es lo que se consigue teniendo un podcast literario. Gente, si queréis libros, que va, no es broma. Bueno, libros gratis. Bueno, Ariadna, antes de seguir, cuéntanos qué estás leyendo ahora y libro juvenil que nos recomiendas esta semana. Vale, pues mira, justo me acabo de terminar Gente Normal de Sally Rooney, que es así cortito y me ha gustado bastante. Y estoy empezando la de Misha Zukov, creo que se llama, Debe morir, de Miriam L. Hardy. Ujú. Yo si tuviese que recomendar un libro así juvenil esta semana, pues serían estos dos que ya he escrito, el de Asher Hall, No confíes en Asher Hall y Misha Zukov Debe morir, porque wow, o sea, enganchan muchísimo. No sé hasta qué punto son juveniles, porque tratan temas serios y tal, pero están puestos como juveniles en la web, entonces bueno, más 16 creo que son. Pero wow, enganchan, yo me lo terminé el primero en 3 días. Wow, genial. Vale, pues apuntadísimo. Y Miriam L. Hardy también es aquí una amada por todos los que estamos aquí en este podcast. Ha venido al podcast varias veces, la han recomendado invitadas y yo misma un montón de veces, así que más que bienvenida su lectura para esta semana con el libro juvenil. Y ahora sí vamos a centrarnos en el tema que me propusiste, que me pareció muy interesante y que en realidad no me he preparado demasiado el programa porque quería que me contaras un poco tú. Un segundo. Perdona, repartidores, en fin. Lo dicho. ¿Qué te he dicho? Ah, bueno. Que no me he preparado absolutamente nada, que quería que me sorprendieras, ¿vale? Así que la primera pregunta que te quiero hacer exactamente es ¿qué métodos de estructuras para escribir fantasía juvenil conoces? Vale, a ver, claro, cuando escribimos fantasía, al final hay que diferenciar entre si eres escritor brújula o escritor mapa, bueno, cuando escribimos fantasía y cualquier tipo de género. Y si eres escritor brújula, quizás no sigas ningún método de estructura, pero yo te lo recomiendo muchísimo, aunque no estés haciendo un guión de tu novela, porque siempre las cosas, aunque sean artísticas, aunque tengamos amor al arte y por supuesto que al final haz lo que tú quieras, pero yo recomiendo estructurar de alguna forma la novela o por lo menos conocer estos métodos, porque es que si no, quizás no consigas el efecto que tú quieres con tus lectores, porque al final siempre que haces un libro, sobre todo si es de fantasía, tienes que hacer como una especie de promesa de esto es lo que vamos a ver en este libro y tiene que haber una recompensa. Y si tú no estructuras, es como que quizás no llegas hasta ahí, quizás no puedes estructurar el desarrollo de los personajes o el desarrollo de la trama.
Entonces, yo conozco varios. El primero, obviamente, sería El viaje del héroe, que todos lo conocemos, y todas las historias de fantasía muchas veces replican esta trama, ¿no? Pues el típico personaje que está en su casa y de repente ocurre un hecho que le trastoca todo y siente la llamada del héroe, la llamada del viaje, pero después no quiere ir porque está muy cómodo en su casa y algo le obliga a ir y empieza su viaje, en el que tiene que superar varias pruebas, después por fin encuentra el elixir o el éter, vence al villano, regresa, pero las cosas nunca volverán a ser las mismas, ¿no? Que esto, el mayor ejemplo sería El Señor de los Anillos. Si analizas esa saga, pues ya sabes cómo estructurar una novela con el viaje del héroe. Pero yo creo que el método que a mí más me funciona es como el método de los 5 puntos para estructurar una novela y más o menos volverla adictiva, sí. Y este método no me lo he inventado yo, o sea, es un método que existe desde hace un montón de tiempo. Yo la novedad que más o menos he incluido la he sacado de 2 escritoras que se llaman Rebecca Thorne y Rachel Woods, que le han añadido un poco como el conteo por palabras, ¿no? O sea, pues al final el método de los 5 puntos para estructurar una novela se saca del guión. En Hollywood, tú cuando haces un guión para una película lo tienes todo medido al milímetro, o sea, en cada minuto tú sabes qué giro de los acontecimientos tiene que haber y al final eso es lo que hace que una película funcione, ¿no? Pues en los libros, aunque tengas más libertad, porque tienes más libertad para hacer lo que quieras con las palabras, pues si tú también utilizas ese método, también tienes un libro muy bien estructurado y que funciona. Entonces, es como que, bueno, pues pongamos, si un libro de media tiene que tener 100.000 palabras, que si al final eres un escritor novato o nunca has publicado, yo te aconsejo hacer un libro cortito. 100.000 palabras no es corto, pero No. es lo que aconsejo hacer porque siempre es más fácil vender un libro corto de alguien que no es muy conocido que un libro muy gordo de alguien que no es muy conocido, porque le estás pidiendo al lector que confíe demasiado en ti y a la editorial también. Entonces, bueno, si vas a hacer un libro de 100.000 palabras, pues este es un método que te dice, pues hasta las 5.000 tenemos el inicio, hasta el 25.000 tenemos la primera parte del nudo, hasta los 75.000 tenemos la primera parte del desenlace y las últimas 5.000 palabras ya son de cierre. Y tú sabiendo esto, si quizás eres un escritor que pues no sabe por dónde tirar o está un poco perdido, pues quizás te ayuda a estructurar tu novela. O sea, el método de los 5 puntos es dividírtelo en 5 partes por palabras, ¿no? Para tenerlo tú como más organizado. Pero ¿hay alguna cosa que te digan, no, en esta parte es tan interesante? O sea, más como en el viaje del héroe, en esta parte a lo mejor tiene que aparecer estos puntos, estos y estos, o funciona de otra manera. ¿Cómo funciona? O sea, o solo es esa parte que has mencionado y ya está. No, sí, o sea, tenemos la línea del tiempo, ¿no? Y es como, vale, pues hasta 5.000 palabras estás introduciendo toda la novela, que 5.000 palabras no es mucho, la verdad, igual son 5 capítulos, y de repente ocurre como el hecho instigador, ¿no? Esto que trastoca todo y que saca al protagonista de su zona de confort y le obliga a empezar la historia. Pues si ponemos el ejemplo de los Juegos del Hambre, que es el ejemplo que siempre pongo yo, porque la verdad que está muy bien estructurado con esto, pues sería la cosecha, ¿no? Y ya no solo la cosecha, sino que saquen el nombre de Prim de la cestita y Katniss tenga que tomar la decisión como protagonista proactiva de presentarse como voluntaria para ir ella a los Juegos del Hambre. Pues porque sería más fácil quizás que sacasen el nombre de Katniss, ¿no? Es como, pero tiene mucho más peso que Katniss se presente voluntaria. Esto es como lo que la marca como una protagonista proactiva. Y a raíz de ahí, pues empiezan todos los sucesos. Después tienes la parte hasta las 25.000 palabras de pues Katniss yendo en el tren con Pita, conociendo más a Pita, a Haymitch, conociendo también un poco más sobre los juegos, estableciendo las reglas básicas de este mundo y de la competición en la que nos vamos a meter para que el lector entienda pues un poco de Panem, un poco de los Juegos del Hambre, un poco de el villano que es Snow. Y a partir de ahí pues llegamos a la parte de hasta la parte en la que ella entra en los juegos, pues podríamos decir que es, ahí termina el primer acto de la novela. En cuanto ella entra en los juegos, termina el primer acto. O sea, tenemos como 5.000 palabras de presentación, 20.000 palabras de desarrollo hasta la primera prueba. Y a las 25.000 es, pues eso, la primera prueba.
que igual podríamos decir que también una prueba suya es como la parte esta en la que los están haciendo entrenar delante de todos los promotores para ver quién es el mejor, pero bueno, en realidad no, es como ahí estamos presentando el build up hasta esta parte. Y a los 25.000 palabras, cuando ocurre lo de la primera prueba, pues Katniss se mete en la arena y ahí empieza como la acción. Y vamos desencadenando pues una serie de el personaje quiere esto, pero le pasa esto que le impide llegar a lo que ella quiere y lo tiene que conseguir de una forma pues más inteligente, pues toda la parte está de supervivencia y de intentar sobrevivir, hasta llegar a las 50.000 palabras, la mitad de la novela, que normalmente ya cuando llegamos a la mitad de la novela es cuando el protagonista tenía un propósito, que en el caso de Katniss es sobrevivir para salvar a su hermana o lo que sea, y de repente a mitad de la novela cambia. Y lo que cambia es que a partir de la muerte de Rue, ella ya no solo quiere sobrevivir, sino que además quiere salvar a Pita, porque de repente hacen como el anuncio este de, pues ahora se pueden salvar dos. Y quiere también como vengarse de alguna forma, como que de repente ella hace el gesto este del beso, bueno, la señal esta, y como que ahí cambia algo porque ya no solamente está intentando sobrevivir, se convierte en un símbolo de rebelión. Entonces como que tu protagonista siempre va a ir del punto A al punto B, pero quizás empieza en el punto A queriendo una cosa, a la mitad cambia de propósito, se convierte en un propósito más alineado con ser un héroe y termina en el punto B con un propósito diferente, que esto normalmente es lo que le gusta leer al lector, porque si empezamos y terminamos de la misma manera, pues no tenemos ningún tipo de desarrollo del personaje. Y entonces a los 75.000 palabras es ya cuando ocurre algo que desencadena en que la batalla final o que ya no hay marcha atrás, ¿no? En el caso del Juegos del Hambre, pues creo que aquí sí que sería cuando se hace el anuncio de poder sobrevivir dos personas. Entonces van a buscar al último que queda vivo del distrito 1 o 2, no me acuerdo ni el nombre, creo que se llama Cato, y para matarlo, para sobrevivir ellos dos. Entonces tienen esta batalla final, la ganan y ahí como que empieza ya el cierre del libro, que es cuando vuelven a anunciar que no, que han vuelto a cambiar las reglas y solo puede quedar uno. Entonces ahí Candice toma la decisión, porque al final, al ser ella el personaje principal, siempre tiene que tomar ella la decisión. Toma la decisión de vamos a tomarnos las vallas y nos suicidamos y aquí no gana nadie. Y se las quitan, los recogen y tenemos las últimas 5.000 palabras de cierre de, bueno, pues, y esto es lo que pasó, ella volvió a casa, no sé qué, fin. Y ahí es cuando tienes una novela bien estructurada. Y si los Juegos del Hambre al final funciona tan bien, es porque es que tú puedes ir como viendo todas estas partes de estructura, pero súper claramente, o sea, hasta es una genialidad. Y justo esta obra tiene 104.000 palabras, creo. Ostras, O sea, al sí, milímetro. redonda. Sí, al milímetro. Qué guay, qué guay. Nunca lo había planteado de esa forma. Creo que nunca había escuchado hablar del método de los 5 pasos, ¿lo has llamado? Sí, ¿no? Que yo lo llamo el método de los 5 puntos, pero no sé Puntos. cómo se llama en América. Creo que, o sea, sale de ahí. Sé que sale de ahí. También hay otro que se llama el de los 7 puntos. Este no lo tengo tan... No sé tanto de qué va, la verdad. Pero bueno, que yo creo que es como teoría norteamericana llevada a nosotros. Vale. Entonces, tú no dejarás que la bruja viva has utilizado este método de los 5 puntos para estructurarla y que sea lo más Sí, equilibrada posible, lo ¿no? he intentado. Es verdad que yo este método lo descubrí cuando ya iba por la mitad del libro, porque yo siempre he sido escritora brújula y esto me llevaba a muchísimos bloqueos. O sea, este libro terminó un año en escribirlo, pero pasé un bloqueo de 5 meses tranquilamente porque llegué a un punto que yo ya no sabía por dónde tirar, porque estaba haciendo lo típico que hace alguien que es brújula, que es encadenar pues acción con acción con acción hasta llegar a algún punto, pero no me estaba quedando como algo que tuviese mucho sentido. Entonces al final descubrí este método y ahí fue cuando tiré para atrás, reescribí muchas cosas y lo estructuré y me quedó más una obra con más sentido. Ahora que estoy escribiendo el segundo libro de No dejarás que la bruja viva, ya no solo es que esté aplicando el método, sino que he empezado a hacer un guión, o sea, he escrito como del principio hasta el final, capítulo por capítulo, todo lo que tiene que suceder en la novela para
yo no perderme y no tener otro bloqueo de 5 meses y me está funcionando muy bien. O sea, he pasado de brújula a mapa y creo que es lo mejor que me ha pasado en mi vida porque es que si no, no tiraba. Ujú. Qué guay. Bueno, esto pasa mucho, que a veces, sé que es verdad que a veces en primeras novelas o primeras veces solemos ser muy brújulas, ¿no? Pero también Mm. porque no sabemos dónde nos metemos. Y hay gente que después continúa siendo brújula, porque es lo que le funciona, y gente que se ha notado un poco más perdida, o que cuando ha vuelto a intentarlo ya no ha salido igual. Y es cuando a lo mejor meten la patita en ser mapa. De todas formas, yo sigo pensando que ser brújula y ser mapa es lo mismo, solo que el proceso de pensamiento de la historia es en momentos distintos, quiero decir. Claro, brújula como que termina la historia y va para atrás y empieza a estructurar, creo yo. De todas formas, no hay una forma mejor que otra, porque Stephen King, por ejemplo, creo que dijo que estructurar una novela y hacer un guión de ella antes de empezar la novela es lo peor que puedes hacer. Y yo al revés, si no lo hago, me pierdo. Entonces cada uno tiene su método y cada uno funciona como puede. Efectivamente. Pero bueno, está bien que te conozcas lo suficiente como para saber qué método es el que te vale a ti. Porque a lo mejor, a mí, por ejemplo, el decirme esto es el número de palabras para esta parte, esta para esta para esta, a mí me encasilla mucho y me cierra como mucho. Entonces pensar, oh, llevo 7.000 palabras y todavía no he acabado de introducir cosas y ya me estaría fustigando porque además yo soy muy cuadriculada y si me dices que algo tiene que caber en ese espacio de tiempo, soy muy inflexible ahí. Entonces Claro. es como, o están 5.000 palabras o no va a estar bien, ¿no? Y ese es un problema mío, yo lo entiendo, yo lo sé. Pero por eso sé que a mí sí que me ayuda saber estructura en puntos de, por ejemplo, yo mi estructura que utilizaba más era del tipo introducción, era algo como un viaje al héroe, pero más resumido, Ujú. ¿no? Punto en el que empieza la aventura, falla antes de volver a intentarlo, en la siguiente ya sí que gana o bueno, sale más o menos victorioso, vuelta a la normalidad, etcétera, etcétera. Como que yo tenía mis puntitos de, vale, esto es lo que tiene que pasar en esta parte, en esta parte, en esta parte, en esta parte, en este orden, pero si me lo pongo por palabras, me bloqueo. Es Claro. como, ¡pum! Si no lo consigo y no lo hago así, perfecto, porque es como el método tiene que ser, no me sale. Yo soy muy, muy poco flexible y eso me da mucha rabia, me gustaría cambiarlo, pero es que me bloqueo con mucha facilidad. No, Pero pero bueno. está bien y de hecho creo que lo peor que puede hacer un escritor es, si vas a adoptar este método, intentar encasillarte siempre, porque entonces le quitas alas a la imaginación. Entonces, al final, una de las cosas que decían nuestras dos escritoras que utilizan este método es, si tú sobreescribes, tienes a sobreescribir las cosas, hazlo y luego ya encajarás. Pero yo digo, o no, o sea, si tienes una introducción de 10.000 palabras, adelante. Otra cosa es que tu introducción tenga 50.000 palabras, como me han puesto algunos en comentarios cuando pongo este método en TikTok. En plan, llevo 80.000 palabras de introducción, está bien, y yo, bueno, si vas a hacer una novela de 500.000 palabras, sí, pero si no, igual tienes que aprender a recortar, ¿no? Porque introducción de 80.000 palabras, no. No, no, sí, yo en 80.000 palabras ya he cerrado el libro hace 10.000. O Claro, sea, tienes que para que te hagas cerrarlo. una idea. Y es que además escribo últimamente muy cortito. Entonces, a mí a las 70.000 me cuesta llegar. Así que imagínate a las 10.000, a las 100.000, ¿sabes? Quiero decir, oh, para largo. Pero Claro. bueno, ¿Tú aparte, sí, dime, qué dime. estás escribiendo ahora tú? Ahora estoy con histórica romántica. Mm, qué Ujú. guay. Sí, sí. Sí, sí. Mañana, bueno, mañana. No, esto voy a quitarlo, ¿vale? Porque como no sé exactamente la fecha, no voy a decirlo, ya está. Pero es que supuestamente la fecha de publicación de la novela que es el 5 de mayo, pero Oh, como no sé si voy a llegar, no me quiero cerrar todavía, como lo voy a autopublicar, al 5 o a la semana siguiente. Entonces iba a decir mañana publico y iba a decir, no lo voy a decir por si acaso luego es la semana siguiente y me tengo que recortar. Pero bueno, como estamos aún en fase de corrección, pues estamos viendo a ver si me da tiempo a todo a llegar. Pero bueno, pues cuando publiques avisa que me lo pillo, ¿eh? vale. Y bueno, aparte de esto del método que has utilizado, también me mencionaste algo no me mencionaste, que querías hablar de técnicas de world building que habías utilizado para desarrollar tu historia. Ujú. Sí, bueno, a ver, eso no es ninguna novedad ni nada, pero bueno, sí, al final, si tú desarrollas una tarea de fantasía, indudablemente vas a tener que hacer un poquito de construcción de mundo, ¿no? Ujú. Pero creo que aquí hay mucha gente que se fija más en construir el mundo
que en intentar desarrollar la trama de los personajes, y si tú te pasas un poco con la construcción del mundo, al final lo que tienes es una enciclopedia, pero no tienes una historia. Entonces, yo, por ejemplo, para construir el mundo de los demonios, el infierno, me he basado mucho en lo que viene siendo toda la historia bíblica de, pues, por ejemplo, todos los demonios, los nombres de los demonios, las características de cada uno. Los he sacado del libro de Ars Goetia, que es un libro de verdad que se supone que lo escribió el rey Solomon, porque el rey Solomon como que capturó a varios demonios y los fue catalogando. Y todo lo que viene siendo la brujería deriva de pues la historia celta, ¿no? De hecho, los nombres de todas las protagonistas son celtas, Ember, Rhiannon y luego Circe y Morgana. Bueno, Circe es griego, pero bueno. Todo viene esto pues, de la historia celta, también brujería celta, tal. Y luego también hay una parte de la familia de Ember por parte de padre que sería brujería orisha, porque ellos vienen de Brasil, pero ahí no me metí tanto porque como que ya era, no, tampoco quiero meter tanta información. Pero yo para hacer world building siempre me fijo en algo que sea real y yo de ahí los saco como mis cosas. Ahora que estoy por el segundo libro, pues sí que tengo que hacer más construcción del mundo porque el primero es todo en la tierra, una tierra ficticia, porque el nombre del pueblo, que se llama Fadenfield, que es una mezcla entre ¿tú leías las Wits? Las he leído más mayor, pero sí. Vale, pues ellas vivían en Heatherfield Ujú. y la protagonista Will se mudaba desde un pueblo que se llamaba Faden Hills, creo. Entonces he juntado Faden con Phil y he hecho el nombre del pueblo. Bueno, es un pueblo ficticio como Heatherfield, ¿no? Pero bueno, ahora sí que como que tengo que hacer toda la construcción del mundo del infierno y para esto me estoy centrando en la Divina Comedia de Dante. Claro, de ahí el nombre, que también te he visto antes. Efectivamente. Y ahí estoy como desarrollando por los 9 anillos del infierno y tal, pero bueno, o sea, tampoco son técnicas muy avanzadas, simplemente centrarme en algo que ya existe para crear algo que no existe. Qué guay, qué guay, qué guay. Me encanta porque además yo la Divina Comedia la disfruté muchísimo en literatura universal cuando me tocó leerla Sí. y, bueno, el infierno me parece una puta locura. Así que dentrísimo también en esto. Me gusta mucho que se hagan referencias a Dante para estas cosas. Me encanta. Tienes ahora una edición de Blackie Books de la Divina Comedia que creo que cuesta 30 euros, pero es una edición tan bonita. O sea, yo Guau. estoy ahorrando para comprármela porque da como ganas de leérsela más, ¿sabes? Yo tengo una edición de la Segunda República de Divina Comedia que me la dio mi ¡Qué tía abuela. guay! Mi ¡Qué tía guay! abuela de 90 años era de su padre y me la tengo ahí guardada. Tiene ilustraciones por dentro y todo. Lo que pasa es que no tiene portada. La pobre está hecha un poco de un desastre. Pero sí, es mi libro más preciado de toda mi colección. Lo tengo muy guardado porque no quiero que le pase nada. No, ya, normal, qué guay. Sí, sí, sí. Bueno, pues, Ariadna, yo no tengo más preguntas. ¿Tú quieres añadir alguna cosa a lo mejor que se nos ha podido pasar o digas esto me parece importante recalcarlo? Este es tu momento. No, no, la verdad que no. Bueno, a ver, que si alguien quiere más técnicas de estructura y consejos de escritura y tal, pues me puede seguir en redes, que yo estoy en TikTok, Ariadna Arias, y escritora, ya está, y en Instagram. Y que te agradezco mucho, pues, que contestaras a mi email, que me hayas invitado y hayas como, que te haya interesado el tema que te propuse. Te lo agradezco un montón. Y nada, que te enviaremos un libro seguro. Ay, no, pues no hace falta, era un poco broma, tranquila, que yo lo compro, que no me importa, quiero decir, no Bueno, te pero preocupes. ahora te llevas un libro gratis, así que acéptalo. Vale, no voy a decir que no a las cosas gratis, porque me vienen bien también. Pues nada, no, gracias a ti de verdad por venirte a grabar y espero que te lo hayas pasado bien y que hayas estado a gusto aquí charlando un ratito. Sí, sí, mucho, mucho. Bueno, pues a ti que nos está escuchando desde el dispositivo electrónico de tu gusto, te recuerdo que puedes compartir, darle like, como ha dicho Ariadna, seguirla por redes sociales, seguirnos a nosotros y que tienes contenido tanto de pago gratuito en literaturajuvenilparaescritores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. Adiós.